Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer tener hoy a Juan Reuter, ¿cierto? En el seminario del IMC. Juan es un profesor asociado del DCC aquí en la Católica y del IMC. Eres el director de un centro en Foundational Research Data. Sí, director alterno, sí. Del quinto milenio. Fundamentos de los datos. Juan en general trabaja en los fundamentos de ciencia de datos y recibió su doctorado en la Universidad de Edimburgo en el 2013. Y ha ganado muchos premios de mejores papers en varias conferencias distintas. La última de ellas siendo el ICLR del 2022, que si no estoy mal es lo que vas a presentar. Sí. Entonces, pues recibamos un aplauso. Claro, entonces este trabajo sigue una línea que hemos estado haciendo también con algunos colegas del IMC, como Pablo está ahí atrás, y es como una línea donde nosotros hemos tratado de ver el poder de las redes neuronales de grafo. Es un objeto que es relativamente nuevo en toda el área de aprendizaje de máquina, pero ha ganado muchísima atracción en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer esencialmente con una Graph Neural Network, con una GNN? Uno va a tener un grafo que es una estructura como la que está ahí, que sirven para almacenar todo tipo de información donde realmente le interesan como las conexiones. Puede ser, por ejemplo, una red social, ¿cierto? Donde hay personas y las conexiones representan conexiones entre estas personas. Puede ser un campo de conocimiento donde cada nodo en realidad son términos y hay todo tipo de conexiones entre esos nodos. Puede ser un mapa donde los puntos son, por ejemplo, puntos geográficos y las conexiones me indican distancia o calle o que se puede llegar de un lado a otro, etc. Entonces, hay mucha información que se almacena como grafo y el principal problema con estos grafos es que yo voy a querer hacer operaciones por sobre estos grafos y quiero aprender cosas por sobre estos grafos y quiero hacerlo, por supuesto, de forma de tratar de preservar la topología. Meter toda la topología de un grafo que ya es grande a un algoritmo de aprendizaje máquina suele ser bastante caro. Y como también se hace, por ejemplo, en texto, una idea puede ser tratar de llevar la topología de alguna forma a un embedding, a un graph embedding. Entonces, en este caso, claro, la idea, en vez de trabajar con ese grafo que tiene como 7 nodos, yo voy a trabajar con una fila, un vector que va a tener 7 entradas, una entrada por cada nodo, se me va a representar de alguna forma un valor de un nodo. Entonces, como les decía, como el enfoque estándar en estos problemas de aprendizaje de grafo, y siendo súper amplio, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, clasificar vértices, si yo quiero predecir links entre nodos que hoy no lo tienen o que los perdí, si quiero hacer alguna regresión en algún valor de nodo, quiero empezar a clasificar comunidades, una serie como de tareas que son bien estándar en aprendizaje máquina y en estadística. Una forma de hacerlas en el grafo y de una forma de poder como agarrar la topología del grafo, las conexiones, es construir estos embeddings y después crear cualquier técnica que yo tenga. Si yo tengo mis nodos, si yo tengo mi grafo entero embedido en un vector, después es llegar y tirar una regresión y eso hago lo que siempre hemos sabido hacer. Entonces acá el problema de alguna forma es cómo puedo llevar el grafo a un vector. Por supuesto que yo después también podría aprovechar los embeddings junto con la topología del grafo aún. Pero bueno, la aplicación más estándar es tratar de deshacerme del grafo. Si tengo n nodos, la matriz del grafo puede ser bastante grande, el vector va a ser de tamaño n, va a ser un poquito más manejable. Entonces, en el modelo en que estamos trabajando ahora, los nodos van a empezar con features, que puede ser un número, puede ser un vector, puede ser texto, el cual primero voy a tener que llevar a vector el texto dentro de los nodos y después voy a tener que llevar un embedding una vez que tengo el texto, pero los nodos tienen features
y los nodos están conectados. Y como les explicaba, la idea entonces es que el embedding de alguna forma codifique no solo los features originales de los nodos, sino que también la topología de los nodos. Entonces acá es simplemente como para introducir notación, ¿cierto? Estoy llevando cada uno de los nodos de este grafo, lo estoy llevando a una entrada, ahora en este vector de 3 dimensiones, como el nodo amarillo lo estoy llevando ahí, y a eso lo voy a llamar el embedding dentro del grafo G del nodo B. Todos los embeddings son distintos para cada grafo, precisamente porque yo requiero la topología. Y en general es interesante el vecindario, está N por neighborhood, que son todos los nodos que están conectados al nodo B. Vamos a estar usando esa notación un poquito. Y entonces, ¿cuál es como el modelo más simple que uno puede pensar y que también se puede aprender? Porque finalmente la idea es como aprender estos embeddings con el grafo. Es como este marco que se le llama Message Passing Neural Networks, donde no estoy haciendo nada muy distinto a lo que les estaba explicando. Yo voy a mostrar cómo voy creando nuevos embeddings a partir de viejos embeddings, de embeddings antiguos. Y entonces, este es como de nuevo, este es como el modelo más simple, pero ¿cómo se vería entonces una Message Passing Neural Network? Yo voy a partir, tratando de encontrarla acá. Voy a partir con esta parte de acá. Y que de alguna forma lo que estoy diciendo es, mira, si quiero calcular el embedding nuevo de un vértice, voy a operar sobre el embedding viejo de este vértice y los embeddings de sus vecinos. Y tengo ahí el doble corchete para mostrar que esto es como un multiset, un multiconjunto, el cual yo puedo agregar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el promedio entre el embedding mío y el embedding de todos mis vecinos. Voy a tomar la suma, voy a tomar el máximo, voy a tomar el mínimo, voy a hacer algún tipo de pooling, voy a hacer algo, pero va a ser una función que va a ser un agregado sobre todo lo que yo tenía en mi nodo y en mis vecinos. Y después, de alguna forma, voy a tomar ese agregado y lo voy a actualizar, de nuevo, posiblemente tomando en cuenta lo que yo ya tenía antes. Y esa actualización también puede ser otra función. Entonces, no sé, voy a tomar de nuevo, voy a tomar la suma del embedding de todos mis vecinos y me voy a quedar con el máximo entre lo que tenía yo y esta suma, por ejemplo. Entonces, esto es una Message Passing Neural Network, que entonces está definida por dos funciones: una función de agregación que agrega los embeddings de los vecinos, y por una función de update que me dice cómo tomo esta agregación y actualizo el embedding nuevo. Y lo que estoy haciendo acá entonces es que estoy definiendo una capa de este Message Passing Neural Network. No estoy hablando del problema de aprender estas funciones, ¿ya? La idea es que estas funciones de agregación y de update deberían ser aprendidas con los mismos datos. La forma en que uno hace eso, si uno tiene un grafo muy grande, uno reserva algunos nodos y algunos vecindarios, por ejemplo, como para entrenar esta red neuronal, y entrena entonces esta red neuronal con algunos valores conocidos. Uno, por ejemplo, lo puede aplicar en todo el grafo. Pero cuando yo ya termine de entrenar mi Message Passing Neural Network, esta cuestión se va a ver como un objeto que funciona así. Entonces, muy posiblemente estas funciones de agregaciones y de update involucran redes neuronales en sí mismas que fueron aprendidos, o involucran multiplicaciones con ciertos pesos que aprendí o cosas así. Pero esta es la forma general. Me mataste con ese color, Juan, no veo nada. ¿Ah? Ese color, no sé ni siquiera qué color es. Un amarillo, ¿no? Ya. Sí, pero no sé si soy yo por miope o No está tan fácil, ¿Pero pero es más fácil? no. Sí, está muy bien clarito. Sí, esto está más clarito. Mi computador parece que uso menos luz en mi casa. Pero vente más para acá, compadre. ¿Ya? Ahí, acá me amarillo. Hay algunas cosas que también yo puedo hacer encima de esto. Cuando tengo los embeddings de todos mis vértices,
tal vez me gustaría generar un embedding del grafo. Y para hacer eso, por lo general, es una tercera función que también se aprende, que se llama readout, y que de nuevo lo que hace es que es una función que opera sobre todos los embeddings de todos los vértices del grafo. Y para hacerse como una idea, bueno, si yo estoy armando nuevos embeddings de embeddings antiguos, ¿con qué parto? Uno podría pensar de que si yo tengo etiquetas en mis nodos, mi embedding inicial puede ser, por ejemplo, un one-hot encoding de las etiquetas de mis nodos. Tiene que haber alguna forma de definir los embeddings iniciales, por supuesto. Entonces, ¿qué tan poderosos son estos modelos? Estos modelos tienen una serie de ventajas. Son simples y son relativamente fáciles de entrenar. En términos de la cantidad de listas del grafo, no tengo que hacer operaciones muy complicadas. Tengo que fijarme esencialmente en los vecindarios de cada nodo, ¿cierto? Para entrenar cada capa. Si tengo algunas capas, es un vecindario un poquito más grande, pero es bien local. Se puede entrenar de forma efectiva, hay muchísimas implementaciones que están disponibles, pero es un modelo de computación que es un poco distinto a las redes neuronales que uno conoce, porque estoy haciendo operaciones que no necesariamente son universales. De hecho, uno puede mostrar, y vamos a ver ahora que definitivamente no son universales. Yo no puedo hacer cualquier cosa sobre grafos con estas Message Passing Neural Networks. Y ahí entonces está la pregunta, es decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tan útiles son estas Message Passing Neural Networks? Y la métrica que uno usa, o una buena métrica que uno puede usar, es esta métrica del poder de separación. Entonces, ¿qué es lo que es el poder de separación? Uno puede pensar como una relación de equivalencia, ya sea de embeddings de grafo o de embeddings de nodo, que va a tener todos los pares de grafos que una red neuronal de grafos no puede distinguir. Entonces, si vemos acá, entonces si vamos procesando esta fórmula, si yo tengo una cierta arquitectura de redes neuronales de grafos, por ejemplo, una Message Passing Neural Network, esa Message Passing Neural Network, para algunos pares de grafos, en particular, para los grafos que son isomorfos, uno debería esperar que la Message Passing Neural Network me dé exactamente el mismo resultado. Para algunos pares de grafos, los embeddings van a ser iguales. Y entonces yo voy a decir que este par de grafos está en esta relación ρ de esta arquitectura, porque son grafos que yo no puedo distinguir. Y en la versión de nodos, yo voy a tener el grafo, voy a tener dos nodos, y voy a decir que este triple entonces va a estar en mi relación cuando el embedding en este grafo para ese nodo sea igual al embedding para el otro nodo W. Entonces, como yo voy teniendo todos los pares de cosas que no puedo distinguir, mientras más chica es mi relación, más poderosa es la red neuronal. Entonces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos arquitecturas, tengo una arquitectura, digamos, GNN1 y tengo una arquitectura GNN2, y la relación de GNN1 es un subconjunto de GNN2, entonces, bueno, esto es más o igual, ¿cierto? Pero entonces yo puedo decir de que GNN1 es al menos tan poderosa como GNN2, ¿sí? Todos los pares que GNN1 no puede separar, todos los pares que tienen el mismo embedding con una GNN de acá, también tienen que tener el mismo embedding con una GNN de allá. Entonces, de alguna forma, como les decía, esto es más pequeño o más pequeño o igual, y por lo tanto yo debería esperar que fuera más poderoso. Entonces, lo que nos interesa es precisamente el poder de separación de estas arquitecturas de Graph Neural Networks. Y específicamente nos interesa decir, bueno, qué arquitecturas pueden distinguir más pares de grafos. Entonces, si estas GNN fueran de alguna forma universales, yo debería esperar que me las podría arreglar para tener alguna GNN que sea capaz de distinguir todos los grafos que no son isomorfos, que no tienen exactamente los mismos features y la misma como, topología. Pero vamos a ver que no es así.
Como la métrica que la literatura usó, que es una buena métrica, vamos a ver al final que tal vez no es la mejor métrica, pero es una buena métrica, es como toda esta familia de algoritmos que uno puede correr sobre grafos, que fueron inventados originalmente para ver si dos grafos eran isomorfos, para tratar de aproximar ese problema de forma rápida, que son estos test de Weisfeld-Lehmann. ¿Sí? Lo que yo voy a hablar acá es un test que se conoce, por lo menos en la literatura de aprendizaje máquina, como Color Refinement. Y la idea de este test es que yo voy a ir actualizando los colores, que son embeddings, pero para poder hacerlo un poco visual, voy a ir actualizando los embeddings de cada nodo, basados en mi embedding antiguo y el embedding de mis vecinos. ¿Sí? Es como, no sorprende que sea una buena métrica para ver el poder de Message Passing Neural Networks, porque hacen exactamente lo mismo. Este es como un test que, en cierto sentido, es una Message Passing Neural Network. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, ¿cierto? O sea, ese nodo de arriba tiene como dos tipos de nodos. Están los nodos que tienen dos vecinos blancos, que, por ejemplo, este de aquí, ¿cierto? Este de acá es blanco y tiene dos vecinos blancos, pero este nodo de aquí es blanco y tiene tres vecinos blancos. Entonces, como mis colores dependen del color de todos mis vecinos y de mi color, en una segunda iteración, yo a estos nodos les voy a dar, por ejemplo, este color rosado, y a este nodo acá le voy a dar, por ejemplo, este color verde. ¿Cuándo voy a parar? Cuando yo ya no separo ningún vértice adicional. Cuando de una iteración a otra no hay ningún par de nodos que antes tenía el mismo color y ahora le doy un color distinto. Pues los colores siempre van a estar cambiando, pero lo que me interesa de alguna forma es como la relación de equivalencia de los nodos y yo paro cuando esto no cambia. Entonces, después de una primera iteración, ¿cierto? Lo que le había explicado, yo voy a llevar de este grafo, voy a actualizar los colores y me van a quedar en color rosado los grafos, los nodos que tenían dos vecinos, y en color verde los nodos que tenían tres vecinos. Y ahora de nuevo tengo como dos tipos de nodos. Están estos nodos, que tienen un vecino rosado y uno verde, y están los nodos verdes, que tienen un vecino verde y dos rosados. Entonces los dos nodos verdes se ven igual a nivel de vecindario. Los dos son verdes, tienen un vecino verde y tienen un vecino rosado, por lo tanto el test les va a asignar exactamente el mismo color. Y los nodos rosados se ven igual, son rosados, tienen un vecino rosado, tienen un vecino verde, por lo tanto el test les va a volver a asignar el mismo color. Y entonces lo que pasa entre la primera y la segunda iteración acá es que los colores realmente no cambian. Cambian los colores, pero no cambian la relación de equivalencia de los nodos, y ahí me detengo. Se acabó el test. ¿Qué tiene que ver esto al fondo con graph embeddings? Los colores de los vértices, ¿cierto? Se pueden entender como embeddings de los vértices. Y por ejemplo, si yo comparo estos dos grafos, al final de una iteración, yo llego a una situación como esta, donde el test de color refinement al grafo de la izquierda encuentra dos nodos rosados y cuatro verdes. Aquí abajo, en el grafo de la derecha, todos los nodos tenían exactamente dos vecinos y los va a pintar todos del mismo color. Y estos grafos entonces son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque el multiset de los colores de sus nodos es diferente. Tengo 4 verdes y 2 rosados contra 6 verdes. Estos grafos de acá no son isomorfos, pero el color refinement no los distingue, porque también tengo estos nodos verdes que tenían 2 vecinos y estos nodos rosados que tenían 3 vecinos. Cuando yo termino, tomo el multiset de los colores de cada uno de estos grafos y el multiset es el mismo, por lo tanto el test de color refinement me va a decir estos grafos son iguales. Es el mismo embedding. Entonces, esta es como una forma en que las Message Passing Neural Network terminan generando el mismo embedding a partir de dos grafos que no son isomorfos. Y eso pasa. Y de alguna manera vamos a relacionar ahora, esto es una Message Passing Neural Network que podemos entender bien, y la podemos relacionar con todas las otras Message Passing Neural Networks, y vamos a mostrar que efectivamente no son universales, porque todo lo que yo haga sobre cualquiera de estos dos grafos siempre me va a dar el mismo resultado.
que es el caso de Color Refinement. Cualquier cosa que yo haga siempre me da el mismo resultado. Estos dos grafos son, a nivel de vecindario, son exactamente iguales. Yo también puedo entender Color Refinement como simplemente no una manera de generar embeddings para el grafo entero, sino que una manera de generar embeddings para los vértices y distinguir vértices dentro del mismo grafo. Y en este caso, ¿cierto? Yo tengo dos clases de vértices, están los rosados y los verdes, y los nodos verdes yo no los puedo separar, los nodos rosados sí los puedo separar. Ya, entonces, lo que les prometía, ¿cierto? ¿Cómo se acotan estos Message Passing Neural Networks? Hay un teorema, salió creo que el 2019, y que dice que el poder de separación de Message Passing Neural Networks está siempre acotado. Si yo estoy pensando en Node Embeddings, parece que me salió mal el PDF, bueno, por Color Refinement, por este test, y si tomo Graph Embeddings va a estar acotado por una cosa que es bien parecida, que no lo voy a explicar acá, pero es similar, que se llama como el One Dimensional Weisfeld-Lehmann Algorithm. Es muy parecido a Color Refinement, solo que integra algunas cosas adicionales. Entonces, lo que esto me dice, ¿cierto? Si yo tomo una Message Passing Neural Network cualquiera, entonces la relación que me daría el poder de separación de Color Refinement va a ser un subconjunto de la relación que me medía el poder de separación de esta Message Passing Neural Network. Nunca puedo distinguir dos grafos o dos nodos dentro de un mismo grafo que no son distinguidos por el test de Color Refinement. Si Color Refinement me dice, entonces, si Color Refinement me dice que dos nodos son iguales, si no me puede decir que dos nodos son diferentes, ¿cierto? Entonces, cualquier Message Passing Neural Network tampoco me puede decir que dos nodos son diferentes, y lo mismo con grafos, ¿cierto? Si este One Dimensional Weisfeld-Lehmann Test no me puede decir que dos grafos son diferentes, entonces una Message Passing Neural Network tampoco me puede decir que dos grafos son diferentes. Ahora, esto no se ve muy claro, en realidad más me interesa el tamaño que las redes neuronales, ¿sí? Este es un survey del 2020 que tiene un poco como todas las familias de redes neuronales de grafos que existen, y todos los años aparecen como, no sé, 50 modelos más. Es una cuestión bien impresionante. Y hay algunas de estas, efectivamente, que uno puede demostrar que son Message Passing Neural Networks, que hacen esta idea de agregar update y tal vez readout, pero hay muchas otras que realmente no lo son. Y hay algo que, de hecho, con su permiso voy a saltar atrás porque creo que es importante. Hay algo bien básico que no puede hacer el Color Refinement, que es detectar triángulos. El grafo acá de la derecha, siempre habíamos visto que estos eran dos ejemplos que no eran isomorfos, de dos grafos que no son isomorfos, que tienen exactamente el mismo embedding. El grafo a la derecha tiene triángulos, el grafo a la izquierda no tiene triángulos. Entonces, por este teorema, ¿cierto?, de Chu y autores, y Morris y autores, que me está diciendo que no hay ningún Message Passing Neural Network que puede ir a diferenciar más allá de Color Refinement. Si Color Refinement no puede distinguir grafos que tienen triángulos de grafos que no tienen triángulos, entonces las Message Passing Neural Networks tampoco lo pueden hacer. Ni siquiera puedo distinguir grafos con triángulo o no. Eso me dice que los modelos son más o menos acotados. El triángulo es una operación bien típica en grafos y bien útil. Y a mí me gustaría poder tener modelos de aprendizaje de grafos que de alguna forma me distinguieran cuando hay triángulo y cuando no. Y esa es la pregunta que atacamos en este paper. ¿Cuál es la forma en que lo atacamos? Tratamos de hacer un símil a cómo se definía esta noción de Message Passing Neural Network, y vamos a ir definiendo capa tras capa con un lenguaje que es procedural. De nuevo, no nos concentramos en la parte de cómo se van aprendiendo estos modelos, sino que una vez que tú ya los aprendes, cómo quedan a nivel de función, y vamos a describir esas funciones con este lenguaje procedural que sabemos entender
con conexiones que tienen estos lenguajes con lógica, y aplicando estas conexiones con lógica vamos a llegar a resultados que son generales para el poder de separación, que aplican para esta definición de Message Passing Neural Network, que es muchísimo más general. Y yo creo que voy a tener un par de minutos también para contarles sobre algunas otras cosas que salen de esta idea. Entonces, ¿cuál es como el tipo de funciones? Si yo quisiera, por ejemplo, detectar triángulos, una manera bien simple de hacerlo es empezar a decir, mira, yo no voy a estar generando embeddings para los nodos de los grafos, sino que voy a estar generando embeddings para pares de nodos en un grafo, y en general para tuplas. Entonces, lo que iba a decir es que, claro, mi función de embedding, ahora yo voy a tomar un grafo, voy a tomar una tupla de una cierta cantidad de vértices, y voy a generar un embedding que va a ser un vector, pero va a ser para esa tupla. Entonces, los Message Passing Neural Networks lo que hacen es que finalmente generan como embeddings para un vértice, pero yo esto lo puedo generalizar, puedo generar embeddings para 2, para 3, para 4, y muchas de las GNN que van más allá del poder de Message Passing Neural Networks, de alguna forma manipulan estos embeddings un poco más generales. No siempre lo hacen de forma directa, pero de alguna forma pueden ser pensadas como manipulaciones de, por ejemplo, valores asociados a pares de vértices y así. Un comentario al margen, pero si uno realmente quiere empezar a aprender estas redes neuronales que son bastante más poderosas, inmediatamente salta como una complejidad, ¿cierto? Si yo tengo n nodos, ahora necesito n cuadrado neuronas, porque estoy computando embeddings, necesito un embeddings por cada neurona que voy a computar. Entonces, estos modelos son muchísimo más difíciles de computar, y vamos a volver a esa discusión como al final de la charla. Entonces, ¿qué cosas tengo en esta idea? Entonces, va a ser como esta definición capa por capa, usando un lenguaje procedural. Y el lenguaje procedural va a estar compuesto de tres cosas. Bueno, de operaciones atómicas, que para las cuales yo voy a usar para definir cosas bien simples, como encodings originales de los primeros embeddings, ver si hay dos nodos que son adyacentes o no, ver si hay dos nodos que son iguales o no. Y arriba de eso, yo voy a poder aplicar todo tipo de funciones, que por lo general, como estamos en un contexto de aprendizaje máquina, son redes neuronales, multilayer perceptrons o cosas así, que voy a poder aplicar estas funciones de agregación como las que habíamos visto antes. Entonces, las operaciones atómicas, ya vamos a ver un ejemplo, pero la forma en que yo voy a definir, ¿cierto? Voy a tener esta operación label, que lo que me va a decir es que me va a dar el label particular de uno de los vértices. Acuérdense que ahora yo voy a tener embedding sobre tuplas de vértices. Entonces yo con esto puedo decir, mira, dame el embedding del yésimo vértice de este grafo, ¿sí? Y más específico aún, puedo decir, bueno, dame la j-ésima componente del yésimo embedding inicial de este grafo. Voy a poder decir, voy a poder hacer un test booleano en el fondo para ver si hay una arista entre dos vértices, y con esto estoy diciendo, mira, el valor de esto, cuando yo de alguna forma instancio estas variables x, y j, va a ser 1 si es que hay una arista entre el vértice y el vértice j de esta tupla, y va a ser 0 si no. Y lo mismo yo puedo decir si es que hay dos vértices que son el mismo o no. Entonces, si yo tengo una tupla de vértices, me interesa poder generar un valor que valga 1 si es que el yésimo y el j-ésimo vértice en esta tupla vale 1, o sea, si son iguales, perdón, o si son distintos. Y ahora, entonces, supongo que lo importante es como a nivel de agregación, y lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, yo tengo como toda esta capacidad de alguna forma de levantar embeddings iniciales, y lo voy a ir modificando con esta idea de agregación y de aplicar funciones. Entonces, ¿cómo podemos entender agregación? Yo tengo este grafo que tiene 4 nodos y tengo un embedding que está sobre pares de nodos. Entonces, en particular, no sé, el par B1-B1 está asociado al valor 0,1, el B1-B2 está asociado al valor 0,5, y así.
Y entonces esto es un embedding antiguo y es un embedding que opera sobre pares de nodos. Estoy usando estas variables para referirme a la primera componente del embedding y a la segunda componente del embedding. Yo las voy a poder usar después. Entonces me gustaría poder decir algo como esto. Yo quiero la media sobre la segunda componente del embedding, de este embedding que tiene dos componentes. Y esto es una condición que por ahora no voy a usar, esto es una condición que siempre es verdad, me devuelvo un 1 si es que el vértice en la primera componente igual al vértice en la primera componente, ¿cierto? Entonces esto uno podría saltárselo por ahora, voy a ponerlo bonito ahí. Y entonces lo que estoy diciendo es que estoy calculando para cada primera componente de este embedding de dos componentes, estoy calculando la media sobre todos los embedding de la segunda componente. Entonces, en el ejemplo, si nosotros tomamos el B1, lo que voy a tener que calcular es la media sobre todos los embeddings de estos cuatro vértices, que es 0,3. Y después, si tomo el B2, voy a tener que calcular la media sobre todas las segundas componentes de los embeddings que involucran a B2 en la primera componente y así. Entonces, estoy haciendo más o menos lo mismo que hacía antes, solo que hay dos cosas distintas. Estoy usando variables para no perderme entre los argumentos. Y las funciones de agregación yo voy a decir que son sobre algunos de estos argumentos de los embeddings que voy tomando. Y me interesa tener la flexibilidad para poder decir, mira, no tomes todos los embeddings para hacer esta función de agregación, sino que toma algunos poquitos. ¿Por qué me interesa esa flexibilidad? Principalmente por esa fórmula que está ahí. Entonces, lo que voy a decir acá es decir, mira, no agregues sobre todos los embeddings, solamente agrega sobre aquellos que son vecinos del vértice que estás usando como ángel. Entonces, en este caso, estoy agregando, ¿cierto? Estoy agregando sobre la segunda componente, estoy usando la primera componente como ancla, y cuando me refiero al vértice B1, quiero tomar la media sobre todas aquellas segundas componentes que satisfacen el estar conectado con el vértice B1. Y en este caso, el único que satisface estar conectado es B2, por lo tanto ahora la media va a ser 0,5 porque el embedding B1, B2 es 0,5. Entonces esta es la manera en que yo agrego, la idea es que entonces solamente los vecinos satisfacen ese pedacito de ahí. Esa es una manera en que yo de alguna forma levanto las operaciones atómicas, y la otra manera en que yo levanto las operaciones atómicas es aplicando funciones, y aquí tengo toda la flexibilidad del mundo. Para este ejemplo, simplemente como para mostrar un poco el sabor de esta cuestión, yo tengo dos embeddings, ambos funcionan sobre pares de vértice, pero voy a usar estas variables, ya vamos a ver por qué tanta fijación en las variables, pero voy a usar estas variables para no perderme. Y hay como una especie como de join implícito. Estoy diciendo, mira, toma todos los pares y pásalos por un multilayer perceptron, pero solamente toma aquellos embeddings donde la segunda componente del embedding 1 sea la misma que la primera componente del embedding 2. Eso es lo que estoy de alguna forma anunciando acá con este X2 y este X2. Entonces, si yo tengo este B1, B2, B3, lo que yo voy a tener que aplicar es el MLP sobre el embedding de B1, B2, que vale 0,5, que está acá, y sobre el embedding de B2, B3, que vale, no está acá, pero imaginemos que vale, por ejemplo, 0,2. Y esto también me da un valor y va a ser, por ejemplo, 0,9. De alguna forma, esto está representando la idea de tirar una red neuronal por sobre estos valores del embedding 1 y del embedding 2, ¿cierto? Pero yo acá estoy conectando, tengo la libertad de conectar específico algunos embeddings que puedan compartir ciertas componentes. Eso es, ¿sí? Entonces, si yo tomo ahora un poco la clausura de todas estas operaciones atómicas que tenía sobre cualquier aplicación de funciones, sobre cualquier agregación, esto me va a dar un lenguaje que es procedural. Y me interesa específicamente este objeto de K Message Passing Neural Networks, que voy a decir que, mira, son todas estas especificaciones capa a capa,
donde cada una de las capas de tu red neuronal usa solamente camas un variable, o a lo más camas un variable. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Si yo tengo una arquitectura nueva de alguna red neuronal nueva que no entendemos todavía cuál es el poder, en particular, queremos ver, por ejemplo, si puede reconocer triángulos, queremos ver si puede reconocer ciclos, si puede reconocer, no sé, cuadros líquidos, cosas así. ¿Cómo lo puedo hacer sin tener que meterme como en lo profundo de esa red? Lo que yo podría hacer es que yo podría escribir estas redes neuronales en este lenguaje de K-Message Passing Neural Networks, y ya les voy a mostrar, entonces uno podría usar nuestros resultados que conectan esta cuestión con lógica y nos van a dar poder de separación de forma inmediata. Y el problema es este. El poder de separación de esta K-MPNN va a estar siempre acotado por este test de WL en K dimensiones. Se parece al Color Refinement, pero opera, como tal vez puedan esperar, opera sobre colores asignados a tuplas de vértice, a K tuplas de vértice. Entonces, de alguna forma, este teorema lo que hace es que levanta esta relación conocida entre Message Passing Neural Networks y el Color Refinement a Message Passing Neural Networks que operan sobre cualquier cantidad de K tuplas de vértice, y los conecta con esta test de Weisfeld-Lehmann en cada dimensión. Entonces, simplemente para mostrar un ejemplo, hay una red neuronal que va más allá de Message Passing Neural Network, que es conocida como Two Polychlor GNNs, y que la voy a presentar en el fondo en el lenguaje que les acabo de mostrar. Las capas se definen de forma inductiva, todas las capas se definen igual, y lo que cada capa está haciendo es generar un nuevo embedding sobre pares de vértice, y que lo que hacen es que para ver el vértice, o sea, el embedding sobre vértice B1, B2, veo todos aquellos que están, que de alguna forma todos los que están conectados con B1, todos los y todos los que están conectados con B2, en el fondo todos los caminos de largo 2, y los voy a operar. Voy a pasar cada uno de esos embeddings por un perceptrón de varias capas, y voy a tomar la suma de toda esta cuestión. Y después lo voy a volver a pasar por una red neuronal. Entonces, este es un modelo que se usa, de hecho creo que está ahí implementado en alguna librería, que opera de esta forma. Lo que yo estoy aprendiendo cuando aprendo sobre esta red neuronal de grafos son estos multilayer perceptrons, y voy aprendiendo cada capa, pero una vez que ya tengo aprendida la capa T-1, para poder hacer la capa T, lo que tengo que hacer es que tengo que de alguna forma operar todas las combinaciones de 3 posibles vértices, para ir generando este embedding nuevo sobre pares de vértices. Esta expresión que está acá usa 3 variables, x1, x2 y x3, y por lo tanto nuestro resultado uno inmediatamente obtiene que esto está acotado por el test de Weisfeld-Lehmann en 2 dimensiones. El poder de separación no puede ser mayor al poder de separación del test Weisfeld-Lehmann en 2 dimensiones. Y de hecho lo voy a demostrar, está demostrado en este paper de Marón y autores, que esta GNN tiene exactamente el mismo poder que este test. Un comentario final, margen. Lo que yo estoy haciendo acá es que estoy agarrando una red neuronal que había sido especificada de cierta forma y la estoy llevando como a este lenguaje procedural capa a capa, y esta manera de llevarla me resultó en 3 variables. Pero a lo mejor hay otra forma de llevar esta cuestión a una definición que no usa 3 variables, sino que usa 2. Y entonces está como la pregunta de decir, bueno, si es que tengo algún tipo de cota inferior o de manera de entender si es que acaso estoy usando demasiadas variables en mi especificación, y esa pregunta está más o menos abierta, pero lo que uno sí puede demostrar es que si uno calcula una noción que es bien parecida como al tree width en expresiones lógicas, si uno puede calcular el tree width de las expresiones que uno tiene
y ese attribute le va a dar una cierta cota en cuanto a las variables que uno usa. Pero es un problema bastante abierto por ahora. Ya. Voy a hablar un poquitito antes de terminar sobre cómo se aproximan funciones, cómo uno puede entender, porque lo que tenía hasta ahora es cierto eran colas inferiores, es decir, mira, colas superiores sobre el poder de separación. Hagas lo que hagas, si tú tienes una mesa espacio y una network, no podéis ir más allá del color refinement, por lo tanto no podéis distinguir triángulos. Hagas lo que hagas, si tienes una tuple protein, no puedes distinguir más allá del two-dimensional bispecific lemma algorithm, y de ahí uno puede sacar, por ejemplo, que uno puede distinguir cuatro clics, creo. Pero ¿cómo podemos demostrar qué cosas sí pueden hacer? Y la manera o una forma en que se hace esto es que uno puede considerar como las funciones que van aproximando estas redes neuronales de grafo. Es decir, mira, yo puedo aproximar todas estas funciones con mi arquitectura de Jena. Y para definir eso, si uno tiene como un set de funciones que podrían ser, por ejemplo, todas las GNNs que pueden definir mi arquitectura. La arquitectura normalmente tiene, por ejemplo, funciones, no sé, multilayer perceptrons, y entonces ahí tengo una gran flexibilidad entre como la cantidad de funciones que podrían resultar de esa message passing neural network en particular. Pero entonces yo puedo considerarlas todas, son funciones que operan sobre grafos, sobre vértices de los grafos, y yo puedo pensar en la clausura de esta cuestión. Entonces la clausura de esta cuestión deberían ser todas las funciones, tal que yo puedo encontrar una secuencia, ¿cierto?, de funciones en mi conjunto, y que cada una se va haciendo cada vez más cerca de la función que yo quería aproximar. Todo esto uno puede definirlo como matemáticamente correcto, ¿cierto?, pero es como un poco la idea. Entonces, si yo puedo demostrar que tengo esto para varias funciones h, lo que yo de alguna forma puedo decir es que este set original de funciones puede aproximar cualquier cosa que esté en su clausura. La clausura de alguna forma me dice todas las cosas que yo podría aproximar. Y entonces lo que uno puede demostrar es que estas k-NPNs de hecho pueden aproximar cualquier función. La clausura de estas k-NPN de alguna forma contiene cualquier función cuyo poder de separación a su vez esté acotado por este k-dimensional bispecific lemma test. Entonces, no solo yo sé que no puedo ir más allá del test, sino que también sé que yo voy a poder hacer cualquier cosa que no vaya más allá del test. Entonces, es como una especie de noción de qué es lo que realmente pueden hacer estas GNNs. Entonces, de nuevo, si nosotros construimos una nueva arquitectura de Graph Neural Network, queremos ver qué funciones puedo aproximar, qué es lo que tenemos que hacer, las podemos escribir como una k-NPN, y entonces, una vez que nosotros las escribimos como k-NPN, inmediatamente obtenemos que solamente podría aproximar funciones que estén a su vez acotadas por este k-dimensional bispecific lemma algorithm. Y si yo además puedo demostrar que esta GNN tiene exactamente el mismo poder de separación que este test, entonces yo puedo decir que aproxima exactamente aquellas funciones que están acotadas también por este test. Entonces puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando cualquier cosa siga esta regla de que no puede ir más allá del test correspondiente en la cantidad de dimensiones correspondientes. Todo esto no es automático o sea, hay una serie como de detalles técnicos. Estas GNNs tienen que satisfacer ciertas propiedades de clausura que en realidad casi todos los modelos las satisfacen, pero esa es más o menos la idea. Hay otro par de cosas que no alcanzo a discutir, pero también puede ser un poco interesante. Todos estos resultados que nosotros tenemos también uno los puede especializar por la cantidad de capas que uno tiene en la red neuronal. Entonces es una noción un poco ortogonal a variable. Entonces si yo tengo una k-NPN que puedo definir, por ejemplo, usando 3 capas y 2 variables, entonces esa función va a estar acotada por un test que en realidad tiene solamente 3 rondas y opera sobre tuplas de tamaño 2. Entonces, las variables son las rondas del test, las variables son las dimensiones del test, y la cantidad de capas que yo uso en mi definición son la cantidad de rondas que puede hacer el test. Y podemos especializar todos los resultados que hemos visto de poder de separación, de aproximación de funciones,
por el número de ronda. Y eso, ¿ya? Y con esto termino. Entonces, si nosotros queremos ir más allá de Message Passing Neural Networks y queremos ir como bastante más allá y empezar a pensar en GNNs que operan sobre tuplas de vértice, yo creo que este es un súper buen modelo. Nos da como hartas herramientas y la verdad que es bastante más fácil, o por lo menos para mí, una vez que uno se familiariza un poquito con este lenguaje, es bastante más fácil entender lo que hacen las redes neuronales cuando uno lee como esta especificación capa por capa, que cuando uno se lee los papers donde proponen estos modelos. Entonces, son bastante simples y funcionan bien. Pero el problema es que todo este benchmarking, o de alguna forma todo lo que estamos haciendo, es simplemente especializar por la cantidad de dimensiones y tal vez la cantidad de rondas de estos test de Weiss-Farrell-Lehmann. Y si uno va ahora a la práctica, está más o menos claro que Weiss-Farrell-Lehmann en una dimensión no es suficiente, no puedo detectar triángulos, yo sí quiero detectar triángulos. Pero Weiss-Farrell-Lehmann con 2 dimensiones ya parece ser un poquito mucho, porque estoy calculando embedding sobre pares de vértices que ya es algo demasiado grande. Entonces, estos resultados que nosotros tenemos, también tenemos algunas cosas bien específicas sobre algunos modelos que están como más o menos entre medio, y hemos seguido haciendo investigación también sobre qué cosas podemos tener entre medio, pero pareciera ser que lo que nosotros tenemos que entrar a atacar realmente son aquellos modelos de redes neuronales de grafo cuyo poder está estrictamente entre el Weiss-Farrell-Lehmann test en una dimensión y el Weiss-Farrell-Lehmann test en 2 dimensiones. Y yo creo que la literatura de alguna forma se está moviendo hasta allá, pero estamos lejos todavía. Pero bueno, por lo menos ahora todo lo que es 2 por hacia arriba, con estos resultados ya estamos bien. Así que algo es algo. Y eso, con eso termino. Muchas gracias. Tengo una pregunta súper básica. ¿Por qué es interesante este modelo? ¿Muy paralelizable el cómputo o otra cosa que no está? Este modelo es interesante porque supongo que no sé si es muy buena la respuesta que te voy a dar, quizás después Marcelo que está atrás la voy a complementar, pero como yo lo veo, no hay otra propuesta para poder generar embeddings de nodos en grafos que además te incluyan la topología. Hay algunas otras cosas que no son específicamente como Message Passing Neural Network, también se conocen como redes neuronales, que tienen que ver tal vez como con algún análisis un poco más espectral, como la matriz de la licencia del grafo, pero son súper parecidos. No hay otra manera. Entonces, la pregunta siempre es, yo tengo mi grafo y este grafo tiene features, te representa una red social, ¿cierto? Los nodos son personas que tienen atributos. Y quiero, por ejemplo, seleccionar personas que yo debería conectar con publicidad. Pero no quiero hacerlo solamente basado en los atributos de las personas, sino que quiero hacerlo basado también en las conexiones. Si esta persona era muy buena para mi publicidad y esta persona es amiga de todas estas, quizás a mí también me importan estas otras y así. Entonces, esto es un poco la respuesta del área de Machine Learning como para ese problema. Y esa es la razón de por qué son importantes, por lo menos así lo veo yo. Le van a decir que, si perdona, si tú, no sé, tú agarras, por ejemplo, el grafo de Twitter, y veis ahora no sé, toda la gente que sigue, a toda la gente que sigue en Twitter, por ejemplo, quería hacer algo como realmente a gran escala, sí es muchísimo más cómodo operar solamente sobre los embeddings que operar sobre el grafo entero. En grafos que están como bien conectados con Twitter es casi como un orden de magnitud menos de espacio. Y entonces hay veces que también no tienes otra alternativa que abandonar la topología del grafo y quedarte solamente con los atributos. Entonces, ¿cómo puedo, de alguna forma, meter la mayor cantidad de la topología, como meterla como en un embedding y que me queden atributos de cada nodo? Y en términos de explicabilidad, llevar un
modelo a este formalismo podría servir, o va a tener una noción más transversal de... ¿Cómo llevar qué tipo de modelo? O sea, cuando tú traducías tu lenguaje, sí, tú dijiste que podías entender mejor que lo que hacía la red. sí. O sea, definitivamente, si pensáis como en explicabilidad muy intuitiva, por lo menos a mí me parece de todas maneras, es más simple. Hay algunos trabajos que también tratan como de agarrarse en eso para poder hacer como algunas nociones un poco más formales de explicabilidad. Pero no conocemos tanto, de hecho nos queremos meter en eso. Hay un poquito sobre generar ejemplos, había una tesis, creo que en la Universidad de Chile, por ejemplo, pero hay un poquito. Yo creo que o sea, es una buena área para meterse. Definitivamente cuando tenéis un lenguaje procedural detrás, ya tenía algo con lo que trabajar. ¿Sí? ¿Hay algunas características o problemas que como que no converja la solución pasando un mensaje? Porque, por ejemplo, vieron que en el ejemplo para en una iteración, realmente uno podría tener un problema donde se esté dando vueltas, entre comillas, y no existe una convergencia. Cuando tú estás acotado por un test en alguna cierta cantidad de dimensiones, tu máximo siempre es que cada tupla de vértice tiene un color distinto. Cuando tú llegaste a eso, ya convergiste, porque todos los nodos o todas las tuplas son todas separadas. Y una vez que ya lo separaste todo, decís, bueno, no hay nada más que hacer. Entonces, eso también te dice, de forma como implícita, ¿cierto? Que, al menos en el teórico, todos estos modelos de Message Passing Neural Networks, todos van a converger. Porque deberían llegar a algún punto donde ya todos los nodos son distintos y ya no hay nada mucho más que hacer. Ahora, en la práctica, la noción de convergencia tampoco es muy importante porque tú vayas a definir la cantidad de capas a priori, a no ser que tuvieras como algún modelo que tuviera como una retroalimentación y que pudiera seguir como para siempre. No sé si en la práctica eso es muy deseable, pero a nivel teórico, mientras tú estés como acotado por uno de estos tests, converge en el peor de los casos cuando ya todas las cosas son distintas. Sí. Y tengo una duda, como creo que hay algo que no tengo que estar entendiendo bien del algoritmo para el color refinement. Tenemos que el color refinement me da como una cota de todo lo que pueden hacer las message passing, Sí, las MPN. Y después esto lo generalizamos para cada dimensión. Entonces, si yo tengo el algoritmo para el color refinement, y no sé si existe esto como generalización para las cada dimensiones. Sí, se está el algoritmo de Bayes para el Lehman en cada dimensión. Porque si eso me da una cuota del rendimiento que van a tener estas redes, ¿por qué no uso el algoritmo del color refinement en la tabla Excel? Si ese ya me da como lo mejor que se puede para ese poder computacional. Eso es una buena pregunta, y la razón es porque tú no siempre quieres llegar a ese poder. Entonces, si seguimos, por ejemplo, en este ejemplo donde tú quieres, no sé, targetear con publicidad como a ciertas personas, si tú tienes una red que es capaz realmente de llegar a diferenciar a todas las personas a un nivel extremadamente sutil, lo más probable es que cuando tú aprendas esa cuestión, después vas a tener problemas, por ejemplo, para generalizar. Entonces a ti te convendría usar una red, si bien la arquitectura podría llegar a ser tan poderosa como este Bayes para el Lehman test, a ti tal vez te conviene parar el aprendizaje antes, ¿cierto? No ser tan poderoso para quedarte con la capacidad como de generalizar. Y de hecho, en la práctica, ahora si tú ya empiezas a ver como modelos y benchmarking como reales sobre datos, los modelos que están como este TwoFolklore-GNN, que de alguna forma lo que tratan de hacer es imitar directamente este test, no les va tan bien como otros modelos que a lo mejor sí tienen este poder como en el máximo, pero tienen como una serie de perillas y de serruchos por ahí que como que no hacen que la red generalice tan rápido. Y a eso el modelo les tiende a ir mejor en la práctica también. Yo creo que es por eso.
Mencionaste varias veces de que el análisis se complicaba un poco cuando uno pasaba a analizar pares de nodos. Me preguntaba si es que analizando el grafo dual podría simplificar ese análisis, en el sentido de que en lugar de pensar directamente en la representación del grafo original, uno transforme las aristas a nodos y los nodos a aristas. ¿Qué podría pasar si uno hace esa transformación? No sé, no lo he visto. Puede que sea una buena idea. Hay como un área de la literatura donde de alguna forma se trata como de hackear el grafo un poco y evitar llegar a estos pares, ¿cierto? Lo que yo he visto que se hace harto es que le borran nodos al gráfico. O le sacan pedazos enteros y lo hacen varias veces, pero no había visto lo del dual, puede ser una buena idea, de hecho. Pero sí, o sea, el área de qué cosas puedo hacer yo en mi grafo para poder tener más poder sin tener que llevar a los pares es un área que está bastante como móvil hoy en día, ¿eh? Como alta propuesta. Está bueno. Bueno, muchas gracias por la charla y por responder las preguntas. Y supongo que si alguien más tiene alguna pregunta se puede contactar contigo también. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias por venir.